Pero acuérdense que lo que Pablo está tratando en el capítulo 9 es de explicarle a los creyentes judíos por qué no toda la nación de Israel, por qué no había sido salva como ellos presumían que era lo que había estado profetizado. Entonces, desde el capítulo 9, Pablo comienza a explicar por qué no toda la nación se convirtió al Mesías, por qué no todos creyeron, por qué no todos avanzaron, por qué no todos entraron. Eso es lo que está tratando Pablo de explicar, ¿no? Desde el capítulo 9. Y ahí es donde ustedes ven que él da una gran revelación. Pablo dice que de las cosas que Pablo pues hace chocar o confronta, es lo que Pablo va a decir. Dice que no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Yo creo que eso fue un golpe tremendo al pensamiento que tenían ellos, porque como nación, bueno, ellos habían recibido, está hablándole a judíos, a israelitas, verdaderos creyentes, habían nacido del Señor, pero ellos tenían confusión porque ellos pensaban que todo Israel era el que tenía que llegar a encontrar esa revelación de Dios, todos debían haber entrado. Pero lo que Pablo les está diciendo es una gran verdad. Les está diciendo, aunque haya muchos que hayan nacido en la nación de Israel, no todos los que están allí pertenecen a ese Israel de Dios. Y no es que la palabra de Dios haya fallado, pero Pablo está explicando, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Vaya. ¿Sí se dan cuenta, hermanos? ¿Hasta ahí estamos bien o no estamos bien? Pablo no está hablando de particularidades, está hablando de la nación como tal y de los creyentes. ¿De cuáles creyentes, a cuáles creyentes les estaba hablando? Les estaba hablando a los judíos en ese momento, porque él va a hablarle, él le tiene que hablar, Pablo le tiene que hablar tanto a judíos, también le tiene que hablar como a los gentiles creyentes. Porque uno era el pensamiento que tenían los judíos creyentes y otro era el pensamiento que tenían los gentiles creyentes. ¿Cuál era el pensamiento que tenían los judíos creyentes? Según lo que Pablo está mencionando, que toda la nación de Israel era la que tenía que entrar en salvación. Que toda la nación de Israel era la que tenía que cumplirse lo que Dios había prometido, según lo que ellos entendían. Entonces ellos estaban preguntando ahora, ¿por qué no toda la nación de Israel había creído? Más que era lo que ellos estaban viendo, que se estaban convirtiendo, eran muchos gentiles, más gentiles que judíos, en una proporción amplísima. ¿Hasta ahí estamos bien, hermanos, o no? Ok, ahí todos están ahí con el dedito levantado. Hermano, Pero ¿cuál era? Hasta ahí vamos bien, pero ¿cuál era el problema de los gentiles? Si el problema de los israelitas era creer que todo Israel, todos los que habían nacido allí eran los que iban a ser galardonados, Pablo también tiene que decirle a los gentiles algo. ¿Qué es lo que tiene que decirle Pablo a los gentiles? A los creyentes gentiles. ¿Qué creen ustedes? Si por un lado le está diciendo a todos los a esos judíos creyentes, a esos israelitas creyentes, les estaba diciendo que no era para todos los judíos la salvación, ¿qué le querrá decir ahora Pablo a los que eran gentiles creyentes? ¿Qué creen ustedes? Pregunta, ¿no? Para ustedes, hermanos. A ver, Luz Helena. Que tampoco era que todos los judíos hubieran sido desechados y que no se ensoberbecieran, porque la salvación tampoco era exclusiva de los gentiles. Había tanto de judíos como de gentiles, pero que creyeran en Jesucristo. Muy bien. Y adicional,
Pablo va a decir otra cosa, que como no era para todos los judíos y que usted no se podía ensoberbecer por eso, hay algo que Pablo le va a decir a los creyentes gentiles, que tampoco la salvación es para todos los gentiles. ¿Me hago entender? ¿Estamos o no estamos? A ver, Luz Helena, otra vez, hermana. Sí, hermano, que la salvación ni era para todos los judíos por ser un pueblo étnico, digámoslo así, ni tampoco era para todos los gentiles, ni para todos los judíos, ni para todos los gentiles. La salvación era tanto para los judíos como para los gentiles que creyeran en Jesucristo. Creo que ahí vamos bien. A ver, hermana Mónica. Buenas noches, mis hermanos. Hermano Carlos, quería preguntarle por qué en Romanos 11:25 dice, perdón, 26, dice, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Entonces, esta partecita como que me descuadra un poquito ahí como la línea que llevamos, porque Ya. finalmente se dice que todo Israel será salvo, entonces eso será como en un futuro o el tiempo en el que se está hablando de que fuimos injertados junto con ellos. No, yo te entiendo. Gracias, hermana Mónica, pero todavía no hemos llegado allí. Eso lo vamos a ver ahora que nos alcance el tiempo, Dios mediante, pero ahí vamos a llegar y vamos a explicar eso. Por ahorita lo que estamos tratando de entender es lo que Pablo está diciendo en esta primera parte. Antes de que veamos la figura del árbol que él da, porque ya habíamos hablado de la figura del árbol que Pablo utiliza para mostrar o del famoso olivo natural y el olivo silvestre. Pero ahorita estoy tomando, gracias hermana Mónica, ahorita estoy tomando como la idea la idea general. Pablo le está hablando a creyentes, tanto judíos o israelitas como a gentiles, ambos creyentes. Pero lo que dice la hermana Luz es lo que estamos diciendo, ¿no? Pablo le está aclarando a los judíos creyentes que no todos, por ser de nacionalidad israelita, no por todos ser descendientes, no todos van a ser los creyentes que Dios va a necesitar en su plan. Pero también le está diciendo a los gentiles que, ojo, no porque Israel haya salido, muchos hayan salido, muchos no hayan sido aceptados, muchos hayan sido cortados del árbol. Pablo lo que le va a decir a los gentiles es, ojo, también ustedes los gentiles deben de tener en cuenta que aunque lo que Dios está haciendo de acuerdo a su plan es mandar ahora su plan de salvación hacia los gentiles, no es que todos los gentiles van a ser salvos. No es que todos, no es que Dios rechazó inminentemente a todo Israel y ahora todos los gentiles son los que van a ser salvos, porque así como queda un remanente de ese pueblo, así también va a haber un remanente de gentiles. No todas las naciones, ni todos los hombres de todas las naciones van a ser creyentes. ¿Sí me hago entender, hermanos? Amén, hermano. A ver los hermanos que estaban, ya se perdió Luz, mi hermana, se perdió Wilson. Bueno, ahí están los deditos. Vamos bien, hermano, sí, la vamos entendiendo. Mire usted lo que dice el capítulo 9, 27. El versículo 27 del capítulo 9, que él ya se lo había explicado a los mismos judíos creyentes o israelitas creyentes. ¿Qué dice el versículo 27? ¿Me lo lee, hermano Wilson, por favor? Claro que sí, mi hermano. 9:27 dice, también Isaías clama tocante a Israel. Si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. A ver, hermano Wilson, ¿qué está diciendo Pablo allí? Sí, lo que usted venía comentando, mi hermano, que tanto gentiles como
judíos, solamente un remanente que tiene que ver la fe de cada persona que realmente cree al llamado de Dios al arrepentimiento. Entonces, Específicamente, mi santo hermano Wilson, ¿qué dice el versículo 27? Solamente el 27, el que acabas de leer. lo que usted comentó, mi hermano, que es un remanente, que no, que es solamente, al final, como lo dice allí, tan solo el remanente será salvo. O sea, hablando del pueblo de Israel, ¿no? Que está especificando que en Isaías el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente, o sea que está explicando más claramente allí que solamente una parte del pueblo de Israel será salvo. Una parte, pero ¿le está hablando a quién? ¿A judíos creyentes o a judíos inconversos? A judíos creyentes. A judíos creyentes. Les está explicando a los judíos creyentes. ¿Qué es lo que les está explicando a los judíos creyentes? No crean que porque usted nació en la nación de Israel, étnicamente, usted es un israelita. Dios ya había profetizado, ya había dicho, no se pierdan, que era lo que se había profetizado, que aunque el pueblo de Israel fuera como la arena del mar, el número de ellos fuera como la arena del mar, entonces Pablo les está diciendo lo que el profeta Isaías dijo, o sea que esto no era que era algo nuevo, ya esto estaba profetizado, que era lo que les dijo, que era lo que les dice él, que es lo que le dice el apóstol Pablo. Isaías dice que si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Amén. O sea que les está explicando a los judíos, a los israelitas que estaban en ese momento escuchando la carta, que eran creyentes, ellos estaban entendiendo, o sea que lo que Dios estaba diciendo no era para todo el Israel, sino que hay un Israel de Dios que tiene que ver con algo que Pablo va a explicar ahora en esa parábola o en esa símil con el árbol del olivo. Ahora, si usted va al capítulo 11, ¿cómo le llaman las sociedades bíblicas a ese capítulo 11? ¿Cómo le llama ese? Capítulo 11. El remanente de Israel. Pero sabe que no solamente debería de llamarse el remanente de Israel, ¿cómo también debería llamarse? Según lo que estamos hablando. El remanente de los gentiles. Exactamente. Debería de llamarse el remanente de Israel y el remanente de los gentiles. Porque lo que va a explicar aquí en el capítulo 11, Pablo se lo va a explicar a los gentiles. Ya le habló a los israelitas, ahora le va a hablar a los gentiles. Pero ¿qué es lo que le va a decir a los gentiles? ¿Y qué es lo que le va a explicar también a los judíos que estaban oyendo la misma carta? Esto del remanente no es nuevo, y yo a ustedes les expliqué a santos hermanos, y estuvimos hablando de eso hace 2 enseñanzas atrás. Estuvimos hablando de la importancia y les dije, no pierdan de vista esta palabra, remanente, remanente, porque aquí Pablo está hablando de algo muy importante, que hay un remanente. ¿Y qué es lo que utiliza Pablo para explicar esto del remanente? Pues él utiliza algo que pasó allá en el antiguo pacto cuando Elías creía que había quedado solo. Y él creía que era el único que había quedado. Y esto es lo que Pablo va a decir en el capítulo. Así comenzó el capítulo 11, porque Pablo está moldeando el pensamiento de los hermanos que están oyendo. Ya le estuvo hablando a los judíos, ahora les va a introducir cómo va a introducirle a los gentiles. ¿Y por qué va a introducirle a los gentiles ahora lo que está hablando? Porque los gentiles pensaban, los creyentes gentiles, que como habían sido rechazados entonces y se estaban convirtiendo más gentiles que israelitas, ellos pensaban que entonces toda la nación había sido desechada, que toda la nación había sido cortada. Eso es lo que pensaban los gentiles, creyentes. Toda la nación fue. Entonces Dios ahora, sus pactos, sus promesas es para con todos nosotros los gentiles. Desechó a esa nación, ahora las naciones somos los que entramos en el nuevo pacto que Dios está haciendo. Dios tiene un nuevo pacto para con nosotros, todos los gentiles, y ha desechado completamente a Israel.
¿qué es lo que Pablo les va a decir a ellos? Oiga, mire cómo comienza el capítulo 11. Léamelo, hermano Wilson. Versículo 1. Ya, 11:1. 2. Digo, pues, 11:1, ¿no? 11:1 y 2. Ah, bueno. Digo, pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la escritura, cómo invoca a Dios contra Israel diciendo? Hasta el 2, ¿no? Hasta ahí nada más. ¿Cuál es el punto de Pablo ahí, hermano Wilson? ¿Cuál usted cree que es el punto que está diciéndole allí a los gentiles ahora que creían que todos los gentiles ahora tenían el nuevo pacto y que todos los judíos y todos los israelitas habían sido desechados? El mismo se pone como ejemplo el apóstol Pablo, que también él se identifica de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín, y que así como Dios tuvo misericordia de él siendo el judío, así también ha tenido misericordia de otros judíos que han recibido al Señor, y que pues para que el pueblo gentil lo entienda, que no lo ha desechado por completo. Exactamente, hermano Wilson. Lo que Pablo está diciendo es, no crean gentiles que Dios rechazó a la nación de Israel, que ya ellos fueron cortados todos. Hay un remanente, porque Pablo está hablando del remanente, tanto judío como del remanente gentil. Y lo que está diciendo ahorita Pablo allí es que yo les voy a explicar, no desechó a todos los judíos porque ustedes que me están escuchando, que son creyentes, son ese remanente. Gentiles, yo soy y hago parte de ese remanente porque yo también soy israelita de la tribu de Benjamín. O sea que no pueden ustedes pensar que ya Dios desechó a todos los judíos, sino que, oiga, hay un remanente judío. Hay un remanente judío y va a haber un remanente judío. No pueden ustedes desechar y creer que ahora ustedes son más importantes, que ustedes son más importantes que la nación que Dios eligió y que ahora entonces Dios ha rechazado a todos los judíos, a todos los israelitas y que ahora ustedes son los protagonistas. Y yo les estuve hablando hace 8 días de eso. Nosotros como gentiles no podemos catalogarnos mayores, pero tampoco podemos catalogarnos de una menor categoría, porque Dios va a llevar todas las cosas a un nivel. Y ese proceso sí ha pasado a través de la historia de la iglesia. Hay muchos hermanos cristianos gentiles que ven a los judíos como que de una cosa superior, como de una raza superior, como de una elección superior. Otros, como lo que está diciendo Pablo acá, gentiles creen que ellos son superiores y por el contrario, a través de esa superioridad los gentiles muchas veces han traído un antisemitismo para el pueblo de Israel. Antisemitismo es o antisemitas son aquellos que comienzan a generar guerra contra estas personas de nacionalidad israelita porque ellos creen que son peores o que no merecen o que son cortados, que Dios no los ama, que Dios los desechó. Y eso ha existido a través de la historia de este pueblo. Esto ha existido. ¿Hasta ahí estamos, hermanos? ¿O no estamos? Amén, amén. Bueno, por lo menos el hermano Wilson. Amén, amén. Y la hermana Mónica. Gracias, hermanos. Ustedes con el dedito arriba, pues retroalimentan para saber si me estoy dando a entender, porque yo sé que el asunto que estamos tratando a veces es complejo y yo sé que no todos los hermanos a veces pueden digerirlo. Pero si usted tiene paciencia, hermano, con los que no pueden entender, pues vamos tratando de entender todos. Sé que a algunos les queda más difícil, pero usted puede coger esta enseñanza y volverla a leer en www.estiempodecosecha.com, a escuchar, perdón, no a leer, sino a escuchar. Hasta ahí vamos. Entonces, el capítulo 11, lo que Pablo va a hacer es bajar del moño a los gentiles creyentes que se pensaban superiores. Por eso les va a decir, no se ensoberbezcan,
No crean que Dios ya desechó a ese pueblo y que ya los cortó como nación y que ya no tienen nada que ver con ellos y que los detesta y que se olvidó de ellos. No se ensoberbezcan, porque no es así. Y entonces Pablo va a utilizar una figura que es la figura del olivo, no para hablarnos de salvación personal. Pablo con esto nos va a hablar ¿de qué nos va a hablar Pablo cuando va a hablar de árbol de olivo natural y árbol silvestre? Pablo lo que nos va a hablar aquí es del linaje. Linaje. Pablo lo que va a decir es, Dios tiene un pueblo, Dios tiene un linaje. Y a ese linaje que Dios formó, Pablo le llama que es un olivo natural, o sea, un olivo mejorado, un olivo que Dios ha sembrado para él. Y él dice que ese olivo comienza con el padre de la fe. O sea que ese olivo, ¿qué representa? ¿Qué representa ese olivo? A un linaje. Ese linaje de los que por la fe están en el Señor. Por la fe están en el Señor. Eso representa el olivo, un linaje. ¿Hasta ahí estamos o no estamos? Amén, hermano. Sí. Por un lado nos muestra un linaje que comienza con Abraham. Dice que los patriarcas, o sea, los que Dios utilizó para forjar esa nación, que es su pueblo, que se constituye como el verdadero Israel de Dios, porque todo el verdadero Israel de Dios debe de estar en ese árbol que es de la fe. Es por fe que estamos en ese árbol. Ahí no me está hablando de salvación, me está hablando de fe. ¿Estamos? Y entonces en ese árbol están los patriarcas que fueron con los que comenzó esa nación de Israel. Ahí está Abraham, ahí está Isaac, ahí está Jacob, que son como las raíces de ese árbol. Y de ahí en adelante, pues hay toda una historia de hombres en el antiguo pacto que le creyeron a Dios hasta el día de Jesucristo. Ahí vienen también y ahí están los apóstoles. Ahí están en ese linaje los que le han creído a Dios. Pero también Pablo dice que hay otro arbolito y que ese otro arbolito también es un olivo, pero un olivo silvestre. Y que ese olivo silvestre, ¿qué representa el olivo silvestre? A ver, hermanos. A los gentiles, hermano. O sea que ahí en ese olivo silvestre, ¿qué están representados, hermanos José? Hermano, está representando a todos los gentiles, que es, por eso en el 11, 17 y 18 nos habla de algunas de las ramas que fueron desgajadas. Y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellos y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. En el O sea 18 que, hermano José, ese arbolito silvestre representa a los gentiles. ¿Y quiénes son los gentiles? todos nosotros, hermano, los que no somos de remanente de Israel, ya somos de remanentes de los gentiles, ya de todo el que no es un judío, ¿no? Nosotros todos somos gentiles. O sea que cuando hablamos de gentil se está refiriendo a todos los otros hombres de todas las otras naciones, de todas Amén. las naciones de la tierra, que no pertenecen o que no nacieron en esa nación llamada Israel. ¿Estamos de acuerdo? Esos son todas las otras naciones. Se le llama Amén. un árbol silvestre, un olivo silvestre, porque no tenemos derecho a pertenecer a la familia de Dios, puesto que Dios fue el que forjó ese pueblo, formó ese pueblo, él cultivó su propio olivo y él fue el que le comenzó a dar a ellos
como dice Pablo en capítulo 9, a ellos se les dieron la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Pablo no está hablando individualmente, está hablando de una nación. Y dentro de esa nación, lo que Pablo ya le había dicho a ellos era de que dentro de esa nación había un remanente. ¿Por qué? Porque va a decir Pablo que de ese olivo fueron desgajadas muchas ramas. ¿Qué ramas fueron desgajadas, hermanos? ¿Qué ramas fueron desgajadas? Pregunta para todos, ¿no? ¿Se acuerdan lo que yo acabo de decir? Lo que decía Isaías. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Entonces, ¿quiénes fueron cortados? ¿Qué ramas fueron cortadas? Hermano, fueron desgajadas del olivo principal, del que es sustentado por Dios mismo. ¿Pero quiénes fueron desgajados? Los que no creyeron. Los judíos que no creyeron. Los judíos. Exactamente, han sido desgajados los que no creyeron. Los que no creyeron fueron desgajados o fueron cortados porque no creyeron. ¿Estamos? Pero fueron desgajados, hermanos, los judíos, ¿no? Los que no creyeron, del olivo, pues, original, pues, hablándolo así. Exactamente. De los judíos no creyentes, que no creyeron. Eso es lo que dice Pablo en el versículo 17, ¿no? Dice, pues si alguno de las ramas fueron desgajadas, ¿cuáles fueron las ramas desgajadas? Las ramas desgajadas fueron los judíos que no creyeron a Dios. Los judíos que no creyeron a Dios. Pablo está hablando que entonces, si fueron desgajadas las ramas que no creyeron a Dios, ¿qué judíos van a permanecer allí en ese árbol llamado olivo? ¿Cuáles judíos van a permanecer? Los que creyeron. Los que creyeron. Fueron desgajados o cortados los que no creyeron, fueron y permanecen allí los que creyeron. Estamos hasta ahí, hermanos. Estamos como moliendo, pues, moliendo como harina fina. Amén, amén, hermano. Pero hasta ahí estamos o no estamos. Amén. O sea que en ese olivo silvestre puede estar Abraham o no puede estar Abraham. Perdón, en ese olivo natural, ¿está Abraham o no está Abraham? Sí está, Pues él es el padre de la fe, él es el origen de ese árbol. Te voy a hacer otra pregunta. ¿Está David o no está David? Sí están, todos los que creyeron. Todos los que creyeron. ¿Está Moisés o no está Moisés ahí? También creyó Moisés. También, sí. ¿Elías está o no está? Sí, también. Ellos son antiguo pacto, pero Pablo le está hablando a creyentes que en ese momento creyeron en el Señor Jesucristo. ¿Están o no están allí, en ese árbol? Sí, amén. Que me deja la duda de Salomón, pero el resto sí. Claro que están allí los judíos que habían creído, pues con más razón van a estar, porque para ellos le fueron dadas todas las promesas. Ellos conocen la historia, ellos saben de Dios, saben quién es Dios, ellos saben qué decían los profetas y creyeron ahora lo que decían los profetas, pues con más veras estaban allí. Pero los que no creyeron han sido desgajados, han sido quitados o han sido cortados. Pero entonces, ¿qué hizo Dios? En el nuevo pacto estaban ese olivo silvestre con sus ramas de todas las naciones y el Señor comenzó a cortar ramas y a injertarlas en ese olivo. ¿Cómo es que usted es injertado en el linaje? ¿Cómo usted es injertado en el árbol, en el olivo de Dios? ¿Cómo es injertado? Creyendo en Jesucristo. Por la fe. Ahora, ¿cómo es desgajado? ¿Cómo fueron desgajados los que estaban allí en el olivo natural, los israelitas naturales? ¿Cómo fueron
¿Por qué fueron desgajados? Porque ¿qué les faltó? Fe. Hey, Creer en Jesús. Fe. Entonces, usted puede mantenerse en el árbol si usted permanece en la fe. Por eso ese árbol es el árbol de la fe, el árbol del linaje. El linaje de Dios son los de la fe. Si usted es un olivo silvestre y usted creyó, usted fue injertado en el olivo natural. Pero si usted estaba en el olivo natural por derecho de haber nacido en Israel, pero si no creyó, pues usted fue cortado y desgajado. ¿Estamos, hermanos, o no? Amén. Hermano Javier había levantado la mano. A ver, hermano Javier, ¿la levantó la mano? No, pero era para decir lo de la fe. No, ya, hermano. Tranquilo. Ya, ok. Era por fe. O sea que Pablo no me está hablando hasta ahora ahí de salvación, me está hablando solamente de fe, el linaje de los de la fe. El linaje de la fe es estos que están aquí, los que creyeron, los que se mantienen, los que creen en Dios, en sus pactos, en sus promesas. Esos son de ese linaje. Usted que es olivo silvestre, pues usted no estaba en la fe, usted era ajeno, como dice Pablo más adelante en Efesios, usted era ajeno a los pactos, a las promesas. Usted estaba en otro árbol, usted no hacía parte de ese árbol, usted estaba lejos, pero en su gran misericordia, en su gran amor, en su gran bondad hacia los otros pueblos, hacia las otras naciones, a través del evangelio, Dios ha decidido que por la fe en su Hijo, los gentiles entráramos a participar de ese mismo árbol. Por fe entramos, porque le creímos a Dios. Abraham le creyó a Dios. Usted le tiene que creer a Dios también para poder ser injertado en ese árbol y ahora ser de la fe. ¿Estamos, hermanos? Hermano, usted habla de que, digamos, el injertado no está hablando de salvación, ¿no? Sí, señor. Sino que es añadido al linaje de un pueblo que tenía unas promesas, entonces los gentiles son incorporados porque están creyendo en el mensaje, pero no se está hablando de los que ya reciben al Señor. Quiero saber si es así, mi hermano. Simplemente se está hablando de cómo usted es injertado y cómo usted es cortado, nada más. ¿Usted pertenece a la fe o no pertenece a la fe? Eso es lo que yo entiendo que está diciendo Pablo. Y entonces va a decir, vamos a leer el versículo 17. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, él está hablando a grupo de personas, de nacionalidades, está hablando de la nación de Israel y está hablando de las otras naciones, no está hablando de personas, de particularidades. Pero si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre, ese olivo silvestre es el que pertenece a cualquier nación, llámese colombiano, ecuatoriano, llámese alemán, italiano, de cualquier otra nación. Imagínese usted todo lo que abarca ese olivo silvestre. Y si tú has sido injertado en lugar de ellas, o sea, bueno, se cortaron unas ramas. ¿Por qué se cortaron las ramas del olivo natural? Porque tuvieron incredulidad. Ellos habían sido llamados a pertenecer a ese árbol, pero no creyeron a Dios. Entonces fueron cortados y en lugar de esas ramas que fueron cortadas, se incluyeron, fueron cortados los que no creyeron. Ahora fueron injertados los que creyeron. Y dice, ha sido injertado en lugar de ellas y ha sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Versículo 18. Hermano levantó la mano, disculpe la interrupción, el hermano Javier y la hermana Luz Elena levantaron la mano. Bueno, a ver. No, pero continúe, hermano Carlos, continúe, tranquilo, al final, tranquilo. Ya, hermana Luz. No, hermano, era para decirle eso, que el hermano Javier había levantado la mano. Bueno, dice el versículo 18. ¿A quién le va a hablar Pablo aquí? A los creyentes, le está hablando a los creyentes gentiles acerca de su pensamiento que deben de tener los gentiles. En general, no te jactes contra las ramas. No te jactes contra las ramas.
y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Ya Pablo les había hablado como nación a los judíos, a los israelitas, pero le estaba hablando a los creyentes judíos antes, ahora le está hablando a los gentiles creyentes y le va a hablar de las generalidades de los creyentes gentiles y le va a hablar de las generalidades de los gentiles no creyentes. A ver, hermano Javier Sepúlveda. Hermano, o sea que ahí en ese momento, aunque son creyentes, a los que Pablo les está hablando, ellos no son injertados todavía. Primero. Y segundo, si son injertados, aún no son salvos. ¿Sí es así? Bueno, él, vuelvo y le repito, él no está hablando aquí de salvación. Pablo no está hablando de salvación. Pablo está hablando simplemente de fe, de creer y no creer. Él le está diciendo, pues si alguno de las ramas fueron desgajadas y tú siendo libro silvestre, o sea, tú no creías, el árbol, el olivo, es el olivo que representa a los hijos de la fe, es el árbol de la fe. Si tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellos y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino a la rama. Claro, les está diciendo, bueno, ustedes fueron injertados porque creyeron. Gentiles creyentes. Pero si usted ya fue injertado, no se jacte de que usted fue injertado y que ahora van a hacer, vamos a pensar lo siguiente. Es como si Pablo les está diciendo, no piensen que Dios ha peluqueado todas las ramas y dejó al árbol sin ramas, sin ninguna rama, y que ahora en lugar de todas esas ramas naturales puso solamente ramas injertadas. Eso es lo que Pablo les está diciendo. O sea, ustedes piensan que entonces Dios va a peluquear el árbol y le va a quitar todas las ramas, o sea, todos los judíos como nación van a ser quitados, y entonces ahora lo que Dios está haciendo es va a injertar ramas de ese olivo silvestre, y todas las ramas de ese olivo natural ahora son, todas las ramas de ese olivo silvestre ahora son las ramas naturales, todos son los injertos. Eso es lo que ¿sí me hago entender, hermanos? ¿O no? Hermano, es que de pronto hay algo importante porque como estos versículos entran a confundir al cristianismo porque se habla de que se puede perder la salvación porque se entiende de que esto tiene que ver es con la salvación y ahora usted lo está explicando que no. O sea que se le está hablando al pueblo gentil de que hemos sido injertados, pero a creer ¿en qué? O sea, creer que hay un Dios, de que hay un Dios que vino a salvarnos, pero ya viene, es el llamado a la salvación, que eso ya es otro tema o otra parte que no es esta que está hablando de salvación. ¿Es así, hermano? Lo que Hermano, está diciendo Pablo es que por la fe nosotros los gentiles fuimos incluidos allá en las ramas de ese árbol natural. Eso es lo que simplemente está diciendo, por la fe. Por la fe. Y los que pertenecían al árbol, que eran judíos, que pertenecían a ese árbol, fueron cortados porque no creyeron, por incredulidad. Fueron cortados. Pero mi hermano, discúlpeme ahí que lo interrumpa y no ponga la mano, pero porque creyeron al evangelio, porque no creyeron. Por supuesto, por supuesto. O sea, sí. estamos hablando Pablo le está hablando en la carta a los romanos tanto a judíos creyentes como a gentiles creyentes, y ambos ya habían creído por la fe en Jesucristo, ¿no? Pablo le está hablando a ambos y les está diciendo a los gentiles creyentes, les está diciendo, ustedes fueron injertados por la fe a ese árbol, porque ese es el árbol de la fe. O sea, y lo que le está diciendo es no piensen, y lo que le está diciendo ahora, no piensen que yo quité ya todas las ramas, sino que en ese árbol natural hay unas ramas naturales que creyeron y permanecen en ese árbol, no van a ser cortados. Dentro de eso está diciendo Pablo, yo soy una de esas ramas. La nación judía está ahí representada en ese remanente. Hay un remanente que son los judíos creyentes en Jesucristo que siguen ahí perteneciendo a ese árbol. ¿Qué hubo, hermano Alex? Buenas noches.
Muy buenas noches a todos. Lo que pasa, Carlito, es que si de pronto la confusión es porque el mismo título de esos versículos de ese capítulo hablan de eso, ¿no? Lo que colocó la sociedad bíblica, la salvación de los gentiles. Entonces está hablando que por la transgresión vino la salvación. De pronto esa es la parte que puede estar de pronto Wilson y los hermanos pidiendo un poco más de claridad, que pues sí habla de salvación al injertar o al desgajar. Ya, entiendo lo que tú dices, pero acuérdese que los títulos son colocados, pero estos títulos no son inspirados, son títulos que colocan de acuerdo a lo que los traductores de la Biblia quisieron, pero nosotros hemos estado leyendo el contexto de lo que Pablo está hablando. Y dentro del contexto, Pablo está hablando a grupos, no a personas individuales, sino que está hablando a los grupos a los cuales se está dirigiendo Pablo. Se está dirigiendo tanto a los judíos creyentes como a los gentiles creyentes y les está explicando qué es lo que ha pasado. No te jactes contra la rama ni te jactes. Y si te jactas, sabe que tú no sustentas la raíz, sino que la raíz te sustenta a ti. O sea, bueno, tú ya fuiste injertado, tú ya eres un hijo de Dios, perteneces ahora al linaje de los de la fe, eres un hijo del linaje. Bien, por su incredulidad fueron desgajados, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Bueno, ustedes, gentiles, ustedes por la fe pueden llegar a creer, pueden llegar a ser por el creer pueden llegar a ser injertados en el linaje de los de la fe. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, Dios no perdonó a las ramas naturales. ¿Qué le hizo a las ramas naturales el Señor? Los desgajó. O sea, los desechó. Las cortó, las desechó. ¿Y quiénes eran las ramas naturales? El conjunto de la nación de Israel, el conjunto, no está hablando de individuos, el conjunto de la nación de Israel le está diciendo, ojo que si Dios no perdonó las ramas naturales, porque la nación de Israel se rebeló contra, hablo de como nación en su totalidad, en su generalidad, porque viene Pablo hablando de un remanente, solo que de esa totalidad de la nación hay unos que sí creyeron, ese remanente permanece allí, no fue cortado, no fue desechado. Ahora Pablo les está diciendo, miren ustedes, que si ese Israel, Dios, esa nación completa, nación en su generalidad, no creyó, no perdonó, a ustedes tampoco como nación los va a perdonar. No se ensoberbezcan, no crean los gentiles ahora que entonces Dios desechó a ese pueblo, a esa nación en general, y ahora ustedes en general, ahora la salvación es general para ustedes. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, o sea, para los que fueron desgajados, pero la bondad para ustedes o para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera también serás cortado. En esa generalidad que está hablando Pablo ahora acerca de los gentiles, en esa generalidad de los gentiles, les está diciendo no se ensoberbezcan los gentiles ahora y piensa que ahora la salvación, o pues usted llama, o el ser incluido en la fe, es para solamente los gentiles, solamente para los gentiles, y que ahora son desechados la nación de Israel. No piensen eso, es lo que Pablo está diciendo. Ustedes deben de tener en cuenta que solo también un remanente de gentiles es el que va a creer. Porque los que no creen, porque los que no se acogen a la bondad de Dios también son cortados. No van a poder permanecer. Y después dice, y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados.
O sea que mire que Pablo está diciendo, hermanos, si un judío, un israelita que fue cortado, ahora cree en el Señor Jesucristo, ¿qué le va a pasar? Será injertado de nuevo. Será injertado, será injertado. O sea que no los desprecien, no piensen que Dios abandonó a todas las ramas. Piensen ustedes y entiendan que hay un remanente de Israel que va a permanecer en el olivo natural de Dios porque ha creído y siempre va a seguir siendo así. Dios no ha desechado a todas las ramas. Dios no peluqueó el árbol y le quitó todas las ramas y las botó e injertó solamente a los gentiles. ¿Sí me hago entender, hermanos? Amén. Y aún si una rama de esas que fue cortada, mire que Pablo está diciendo eso, o sea, un israelita de verdad que nació en la nación de Israel, si ese israelita se arrepiente y cree en el Señor Jesucristo, ¿qué le va a pasar? Lo van a injertar otra vez en el olivo. Lo va a natural. injertar en el olivo natural. Los gentiles pensaban que no, que ya habían sido desechados y quemados las ramas y que ya no tenía oportunidad. Es por eso se estaban ensoberbeciendo los gentiles. Los gentiles se estaban ensoberbeciendo porque estaban pensando que ya no había oportunidad para ninguno del pueblo de Israel. ¿Sí me hago entender, hermanos? Amén, amén. ¿O estamos perdidos? Perdón, hermano, yo quisiera aclarar algo aquí, porque, perdone que no, es que yo tengo un celular que no lo sé manejar, entonces por eso es que no puse la mano, porque no sé ponerla, pero quiero, digamos, aquí donde dice, pues de otra manera, tú también serás cortado, ¿ya? Ahí se puede creer que es que se pierde la salvación, ¿no? Porque aquí se trata es de linaje, ¿no? De la raíz, ¿ya? Del linaje de Dios, del linaje del reino. Entonces, también para el que ha sido cortado aquí siendo gentil, también podrá hacer lo mismo que dicen aquí de los que son israelitas y no permanecieron en la incredulidad. Si nosotros no permanecemos en la incredulidad, seremos nuevamente adiccionados al mismo olivo. Pero entonces, como dice Cortado, pues se cree pues que pues muchas veces entiende uno de que la salvación, pero no se trata de la salvación, se trata es del linaje. Sí, Entonces, señor. Sí, amén. señor. Hermano Antonio, exactamente lo que estás diciendo. A ver, hermana Mónica. Gracias, hermano Antonio. Excelente. Hermano Carlos, es que creo entenderlo de una manera, pero pues no sé, usted me corrige porque no, yo lo comprendo así, como la forma en la que lo ha explicado. Y es como en resumidas cuentas, sean gentiles o sean judíos, si han creído verdaderamente, pero en algún momento le fallan a Dios en cuanto, o sea, su incredulidad viene. Entonces no es que Dios lo que decíamos, no es que pierdan la salvación, sino que se apartan de Dios, por decirlo de alguna manera, pueden ser apartados de Dios, pero en su momento otra vez volverán a estar O sea, hermanos, unidos a Dios. claro, Mónica, pero acuérdate que no estamos hablando de salvación, estamos hablando simplemente de linaje. Creer para ser injertado o no creer, o sea, el que ya es hijo, si tú ya crees, estás injertado, eres un hijo. Ya es otra parte. Exactamente. Ese es el punto, que si ya somos hijos, ¿quién nos puede quitar esa herencia? No, ya Si no ya puede somos cortar. hijos, si ya somos hijos, no hay vuelta. Y él dice que teme porque tú también puedes ser cortado, más no está diciendo que lo va a hacer, ni creo que lo haya hecho, sino que él está diciendo es simplemente para
infundirnos ese respeto de que no nos ensoberbezcamos contra los judíos, ¿cierto? Pero no es necesariamente que lo vaya a hacer porque, como decir, pues si ya somos hijos, ¿no? Claro, Por claro, más que hermano. fallemos como hijos que fallamos, no nos vamos a alejar de tal manera de, como dices, no hay nada que nos pueda separar de su amor. Y vamos a seguir con el versículo 23 y 24, santos hermanos. Porque dice, y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, hablando de los quienes, de la nación que fue cortada, la nación fue cortada por incredulidad, pero si alguno de ellos, de esa nación, dice, creyeren orgánicamente, vinieran al Señor, reciben el Evangelio, y el Evangelio es la vida de Cristo, porque el Evangelio es Cristo. Si alguno de ellos reciben esa salvación, y dice, si ellos no permanecieren en incredulidad, pues serán injertados, porque ese es el árbol de la fe, ese es el árbol del linaje. Y dice, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. O sea, lo que les está diciendo Pablo es, gentiles, no crean que ya Dios desechó a toda esa nación de judíos. Nosotros sabemos que hoy la gran mayoría de los judíos se encuentran en incredulidad si lo comparamos con los gentiles que se han convertido. La mayoría, aunque no todos, porque siempre ha habido un remanente y hoy hay un remanente. Dice, como fueron cortados, pues ya no hacían parte del olivo, pero si no permanecen en esa incredulidad, es decir, si confían en Cristo como Salvador todo suficiente, pues serán injertados en el olivo y volverán a estar en el lugar de bendición, participando de la raíz natural y la savia del olivo. Ellos fueron expulsados por su incredulidad, como lo dice en el versículo 20, y pueden volver a entrar creyendo. El Dios que los quitó y los desgajó, ciertamente puede injertarlos de nuevo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Pablo les está diciendo a los gentiles que se estaban ensoberbeciendo, no han sido eliminados o desechados para siempre, como podrían suponer ustedes, gentiles creyentes en Roma. No, ellos no han sido eliminados, ellos no han sido quemados, ellos no han sido cortados para ser quemados y desaparecidos. Por eso yo les digo que otra cosa es la parábola de la vid, pero no vamos a hablar eso de hoy. De hecho, el injerto que se ha hecho es de ramas silvestres. Lo que Dios ha hecho es contrario a la naturaleza, porque cogió algo que no era bueno, como un olivo silvestre, y lo puso en un alto lugar. Entonces lo que Pablo les está diciendo es cuánto más los judíos, gentiles que se están ensoberbeciendo, que se están creyendo de mejor linaje, que se están creyendo mejores que los judíos, cuánto más los judíos, las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Al fin y al cabo, ellos fueron los llamados primero a pertenecer a este árbol. O sea, no se crezcan, no se ensoberbezcan, no crean que Dios ya los desechó a ellos. Entonces, mis hermanos, creo que podemos llegar a ese versículo 24 y ya del versículo 25 en adelante, que va a presentarnos otro desafío, porque ese desafío que nos presenta el versículo 25, ya la hermana Mónica nos adelantaba cuando habla de todo Israel será salvo, pero ahora con el contexto de lo que ya tenemos, creo que nos va a ser más fácil entender qué significa ese todo Israel. Nosotros hemos tenido un prejuicio por algo que nos enseñaron como cristianos cuando estábamos en las lidias de entender la escatología, y dentro de la escatología, sobre todo lo que tiene que ver con el dispensacionalismo, cuando se refería a este pasaje, a casi a todos los que estamos aquí, se nos enseñó sobre escatología dispensacionalista. ¿Y por qué nos enseñó escatología dispensacionalista? Porque la escatología dispensacionalista ha sido en los últimos 200 años el fuerte de la interpretación, y sobre todo en los países de América Latina. Pero eso no quiere decir que esa forma de interpretación sea la exactamente correcta.
Y por eso yo quiero que aquí, cuando nos enfrentemos ahora a lo que viene, pues también le pidamos al Señor con todo el contexto de lo que ya tenemos, porque hay algunos hermanos que cuando leen este pedacito desarticulan todo lo demás que viene hablando Pablo. No se olviden, Pablo viene hablando de los dos remanentes. Por favor, hermano, apúntelo allí. Pablo viene hablando del remanente de los judíos creyentes y el remanente de los gentiles creyentes. Está hablando de esos dos remanentes que ahora fueron unidos en un árbol. ¿Cuál árbol? El árbol de la fe, el árbol donde ya donde fuimos injertados. Por la fe, ahora tenemos derecho nosotros los gentiles a las promesas, al pacto, a lo que significa el nuevo pacto. Nos nutrimos de la savia. Ahora fuimos injertados en ese árbol. Ahora pertenecemos a ese árbol y somos, ahí está el remanente judío y está el remanente gentil y están todos los judíos que están creyendo en toda esta época, en toda esta era de la iglesia, porque se han venido judíos que han creído en el Señor, hacen parte de ese remanente y están siendo unidos y ellos han venido a ser constituidos como hijos de Dios en esa iglesia. Entonces, hermanos, yo creo que dejemos allí, vamos a quedar entonces para avanzar en el versículo 25. El tema es tremendamente importante, hermanos. Yo sé que, como le digo desde el principio, cuando comenzamos esta enseñanza, es posible que no estemos de acuerdo con algunos hermanos en todos los puntos, pero apuntamos a lo mismo, hermano, apuntamos a lo mismo, entendiendo que el Señor es un Dios que nos ha permitido a nosotros, por gracia, entrar a participar de ese olivo y en este momento, en el proceso y el plan que Él tiene, pues siguen habiendo judíos que están siendo injertados, ramas que fueron desgajadas, ahora están siendo injertadas nuevamente en su olivo natural y entonces pues con más veras, ellos tienen ese derecho y nosotros no nos podemos jactar, nosotros no podemos decir los judíos fueron olvidados como algunos piensan no, Dios olvidó ese pueblo, Dios acabó con ellos. De ahí han venido muchos pensamientos antisemitas contra una nación, contra un pueblo, de personas que en medio de la religión, no puedo hablar de la espiritualidad, sino en medio de la religión, se han venido contra ese pueblo y se han venido en contra de ese pueblo porque lo consideran como un pueblo desechado de Dios. Pero yo pienso que la Biblia es muy clara cuando nos dice de que no, Señor, no nos podemos jactar nosotros tenemos que saber que no estamos ni por encima ni por debajo tampoco, porque existe el otro riesgo, como siempre los seres humanos viviendo en los extremos. El otro riesgo es de considerarnos de menor linaje, de menor categoría. Ellos son mejores, ellos son los elegidos. Ojo con eso porque creo que justamente el Señor nos lleva a un balance. Dios no hace acepción de personas. Dios nos tiene en un balance dándonos a entender a nosotros como hijos de Él que podemos nosotros gozar, como Pablo lo va a explicar, ¿no? Pablo lo va a explicar en Efesios. Yo creo que el próxima enseñanza comenzaremos hablando de lo que Pablo va a decir en Efesios, porque justamente en el versículo 25 habla de ese misterio. ¿Cuál es el misterio al cual Pablo se está refiriendo en el versículo 25? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Un misterio es algo que está escondido, un misterio es algo que está oculto, pero ese misterio se lo está hablando Pablo a los gentiles y los judíos también estaban oyendo, pero el especial énfasis de Pablo en este pensamiento, en el orden del pensamiento que viene, es el pensamiento que le está hablando a los gentiles. No porque Dios haya cortado unas ramas, desechó a Israel y ahora ustedes los gentiles, entonces para todos los gentiles vino la salvación. No, ustedes tienen que saber de que Dios solo al gentil que cree, lo injerta en ese árbol. Hoy nos